exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo, Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Vivimos en una época, y no es reciente por supuesto, pero quizá desde la revolución de los hippies cambió un poco la perspectiva de no importa cómo te vistas. Porque los hippies pues andaban con ropas bastante cortas, no le importaba la decencia. Realmente la ropa no lo hace a la gente. Mi hermano menor no quería ir a la iglesia porque decía no tengo ropa buena, está todo sucia, bueno, sucia no necesariamente, pero manchada, porque en el campo a veces se puede manchar cuando no agarra plátano, lagrimea el plátano y te mancha la ropa y ya casi no sale la mancha del plátano. O está vieja mi ropa, no quería ir. Entonces mi padre le dijo, mira, lo que le hace al hombre no es la ropa, sino lo que tiene en la mente. Pero aún así, la ropa se ha convertido, el vestido se ha convertido en algo que es importante y algunos valoran inclusive las marcas y no solamente el hecho de que haga juego con tu cuerpo o que cubra tu desnudez. Y en el ámbito religioso también hubo pequeños cambios en ese sentido. Antes las iglesias tenían un régimen de vestimenta y todavía algunas iglesias lo tienen. Para subir a predicar uno tenía que ir con corbata y algunas iglesias donde me invitaron a predicar me pidieron corbata y saco. Digo, pero aquí en esta zona hace mucho calor y ni siquiera tienen aire acondicionado como para estar aguantando, pero son reglas de la congregación o la denominación. Pero en otras congregaciones no importa, ¿no? Puede ser con playera. Inclusive he visto que suben con short y sandalias a predicar. Y yo no estoy en desacuerdo cuando es un campamento, en un aire libre y estamos enseñando en un campamento, uno puede estar así. Todavía yo soy de la vieja guardia donde para estar en la iglesia hay que ponerse el mejor atuendo posible y cuando uno va a comprar en la tienda ropa, va pensando para qué lo voy a usar. Y generalmente yo voy pensando para la iglesia o para el trabajo, ¿no? Y generalmente manga larga o pantalones de vestir. Aunque por mi barrio, pues yo ando en shorts, sandalias, en ropa corta, porque digo, pues tirar basura nada más o estoy en casa. No necesito mucho atuendo o estar bien vestido para eso. Entonces, cuando uno piensa en vestimenta, debe estar pensando en todo. Y ahora vamos a reflexionar sobre vestido desde una perspectiva interior y exterior. ¿No? Por supuesto, diciendo que deben vestirse con tal estilo como el que acabo de decir, un estilo antiguo donde las mujeres usaban vestidos y los varones usaban manga larga y corbata, aunque se ve lindo ciertamente, algunas iglesias que lo practican.
Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, que vamos a retomar las reflexiones pasadas. Capítulo 3 de Colosenses, versículos 12 al 15. Y en la traducción que tenemos, la Reina Valera, la que la mayoría de aquí usamos, aparece 2 veces el verbo vestir, relacionado con vestido. Y en el pasaje anterior también se mencionaba de alguna manera, el versículo 10 dice revestido. Bueno, pero ahora nos vamos a centrar en la palabra vestir. Puntualmente está en el versículo 12 y también en el versículo 14. Ahora, leamos por favor, versículos 12 al 15. Vesteos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hasta allí, nada más. Como se dieron cuenta, tenemos 2 veces el verbo vestir. Y está haciendo referencia no a una vestimenta física de tela, está haciendo referencia a una vestimenta que podríamos catalogarlo de vestimenta espiritual. Así como pensamos en qué ropa voy a poner para ir a la iglesia, o para ir al trabajo, o para ir a la calle, o para ir a un evento recreativo, así también deben pensar en cómo deben vivir, cómo debe ser su vida. Y aquí se menciona algunas cosas que el cristiano debe tener como parte fundamental, como algo que debe aflorar. Bueno, son cuestiones espirituales, eso vamos a hablar de cuestión interna, y luego voy a hacer una acotación a lo externo, que es solamente una conjetura. Bueno, ¿qué dice? Ustedes deben andar como quien han sido escogidos por Dios. ¿Ya? Como escogidos. No son cualquier cosa. Son escogidos de Dios. ¿Qué más son? Son santos. ¿Qué más son? Son amados. ¿Ya? Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son santos, son amados, son escogidos de Dios, y como tal deben vivir. Y de ahí se mencionan otras cualidades. Deben tener entrañable misericordia, deben estar vestidos. Porque note bien cómo está la traducción. Note bien en su Biblia, porque eso es importante, analizar las comas, las preposiciones. Observe bien en la Reina Valera, inicia con el verbo vesteos. Luego viene una coma, pues, otra coma. Luego viene escogidos de Dios, coma. Y luego viene la conjunción y cierra con amados en una coma. Si borramos desde pues hasta amados, si lo borramos, por lo menos en nuestra mente lo eliminamos, la lectura sería así: vestidos de entrañable misericordia. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Repito, si eliminamos la frase que dice, pues como escogidos de Dios, santos y amados, lo eliminamos y hacemos la lectura corrida, sería vestidos de entrañable misericordia, vestidos de benignidad, vestidos de humildad, vestidos de mansedumbre, vestidos de paciencia. Pero ¿por qué debo vestirme de esas cualidades? Debes vestirte porque tú eres escogido de Dios. Tú eres santo delante de Dios. Tú eres amado por Dios. No vivimos una vida que se nos exige porque simplemente
a un líder religioso se les ocurre obligarlos. No, vivimos de una manera digna porque Dios nos ha escogido para vivir así. Dios nos ha santificado para vivir así. Dios nos ha amado para vivir así. No es simplemente un capricho para exigir un estilo de vida. Ahora, si no quieres vivir como el estilo de vida que se exige aquí, es porque tú no te consideras escogido por Dios, tú no te consideras santificado por Dios y no te consideras amado por Dios. ¿Cómo te consideras? De acuerdo a lo que tú consideras, vas a vivir. Bueno, las cualidades de entrañable misericordia, benignidad, humildad, no necesitan mucha explicación, solamente practicar. Paciencia, soportando unos a otros. Y hay algo que en el versículo 13 nos llama la atención. ¿Por qué dedica muchas palabras el apóstol Pablo para el perdón? ¿No será que en las iglesias hay falta de perdón? ¿No será que en la sociedad hay falta de perdón? Al punto que Pablo tiene que usar un argumento tan fuerte como para que no te quedes con excusa de decir, es que no puedo perdonar porque a mí eso me hirió tanto, me humilló, yo no puedo perdonar. Que Dios lo perdone, pero yo no. Pero Pablo da un argumento que no se puede pelear con ese argumento. El argumento es, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cristo te perdonó? Sí, bueno, tú también hazlo. Porque si no lo haces, estás diciendo, Cristo no me perdonó. Yo sé que las ofensas duelen y a algunos inclusive les ha herido tan fuerte que les es difícil perdonar. Pero recuerden, si Cristo los perdonó, ustedes también deben perdonar. El versículo 15 vuelve con la idea del vestirse y ahora dice, además de las cosas que se han mencionado antes, que son cualidades muy importantes como la mansedumbre, la misericordia, la paciencia, el soportarse, el perdonarse, además de esas cuestiones, vístanse de amor. Deben buscar el amor, porque es el amor el que te va a ayudar a tener misericordia, a tener humildad, a tener mansedumbre, etc. Según el versículo 14, es el amor el vínculo perfecto. O sea, es el amor el que une todo. El que une todo. O sea, si hay amor, se puede perdonar, se puede soportar, se puede hacer muchas cosas. Vestidos de amor. Y el versículo 15 concluye con otro tema que está relacionado con la falta de perdón y es paz. Paz. Porque hay mucha pelea, ¿no? Debe de haber paz. ¿Por qué? Porque la iglesia es un solo cuerpo. Debe haber paz. Y hay que ser agradecidos con todo lo que Dios nos da. Bueno, voy terminando. Voy terminando con esta afirmación. Todas estas son cualidades internas. Pero me llama la atención, y ahí va mi conjetura, ¿por qué usar el verbo vestir? ¿Por qué no usar otro verbo, como el verbo de sean llenos? Sería mejor, para decir, sean llenos de paz, de misericordia, de amor. ¿Por qué usar el verbo vestir? Y aquí va mi conjetura. Ustedes piensan lo que se van a vestir, se miran en el espejo por dos razones principales. Puede haber una tercera pecaminosa, pero vamos con la dos y la tercera lo criticamos. La primera es cubrir su desnudez. Esa es la primera razón. Cuando nos vestimos, estamos pensando en cubrir nuestra desnudez.
La segunda razón es estar de alguna manera de acorde o en buena presencia al lugar donde voy a ir. No voy a ir a un partido de fútbol con corbata, camisa y pantalón. No es acorde. Debo ir más ligero. Si voy a la alberca, debo ir de acorde a lo que voy al lugar. Si voy a la iglesia, voy de acorde. Si voy a la escuela, voy de acorde al lugar donde voy a estar. Pienso, ¿no?, que también el color haga un juego. Pienso que no sea muy amplio o muy pegado. Estoy pensando en todo eso porque es la parte visible. Son dos razones cuando nos vestimos. La tercera, la pecaminosa, y yo espero que nadie aquí venga con esa actitud al momento de vestirse, es para que me tengan envidia, para que me admiren, cómo me visto, la ropa, la marca que tengo. Cada vez que voy con una ropa nueva. Por ejemplo, algunas mujeres dicen, es que ya el anterior evento ya me vieron con esta ropa, ¿qué van a decir las demás? ¿Y a mí qué me importa? Tú no vas para agradar a los demás, tú vas al evento. Pero algunas mujeres van pensando en qué dirán las otras mujeres acerca de su atuendo. Se visten pensando en los demás. Eso ya está mal, porque está provocando envidia, porque quiere que las demás le admiren. Bueno, voy aterrizando mi argumento. Cuando uno se viste, es algo para mostrar, externo. Es externo, no es interno. Entonces, cuando Pablo está usando el verbo vestir, supongo que lo hizo adrede, no usó el verbo llenarse, o confortarse, o estar allí como siempre alimentando el área espiritual. Usó el verbo vestir, porque esas cualidades deben ser visibles. Esas cualidades internas de la humildad, misericordia, amor, paz, etcétera, deben ser visibles. No internos, como dice, yo estoy feliz en el fondo de mi corazón y no sonríe, ¿no? No, visibles, que la gente pueda notar. Yo no sé si el vigilante de nuestra zona, del barrio, de por ahí, lo dijo para quedar bien conmigo o no. El día de ayer, cada sábado pasa a cobrar la colaboración casa por casa. Pues yo le doy módicamente mis 40 pesos de colaboración. No es mucho. Entonces le di 40 pesos y me dijo, amigo, más que esta colaboración, lo que me agrada es que usted siempre me trata bien. Le dije, muchas gracias. Él es un extranjero y parece que estudió medicina o algo. Yo venía cargando mi garrafón de agua en el cuello y me vino a ayudar y dijo, patrón, no lo carga ahí, se va a dañar su cervical. Wow, su cervical. Este no es cualquiera. Es un migrante que está buscando la forma de generar recursos y está ahí como vigilante. Que la gente se dé cuenta cuán amables somos. Que no sea algo interno, sino que la gente pueda ver eso como si viera nuestra ropa, el color de nuestra ropa, el estilo de nuestra ropa. Así que, amados hermanos, ¿con qué ropa estás vestido? ¿Ropa física? Bueno, eso ya deja a ustedes. Pero me refiero a la ropa espiritual. Si esa ropa espiritual es visible, ¿la gente se da cuenta de eso o no? ¿Y quiénes van a tomar la Santa Cena hoy? Justamente personas que han recibido al Señor Jesús, han sido bautizados, viven en santidad, y una forma de vivir en esa santidad y de vivir la cristiandad es evidenciando esas virtudes que el apóstol Pablo pide. Vamos a orar. Oh Señor bendito,
muchas gracias. Muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Eres muy bueno, nos bendices de muchas formas. Y te quiero agradecer por tus hijos, por tus hijas que están aquí, que vinieron a este culto, Señor. Y es difícil a veces vivir la vida cristiana en un mundo como el que vivimos. Y a veces el cristiano quiere no solamente vestirse físicamente conforme a la moda que hay, con el estilo de los modistas que hay, esa vestimenta física de telas, pero también para quedar acorde al entorno donde estás, viven o actúan de manera no apropiada, no revelando lo que dice aquí: misericordia, amor, paz, perdón. Ayuda a tus hijos, Señor, día a día en sus trabajos, en sus escuelas, en sus vecindarios, a que puedan mostrar esto, puedan mostrar esa vestimenta espiritual, que sea visible, Señor. En esta mañana te quiero agradecer por tus hijos, por tus hijas que están aquí. Bendice los que van a tomar la Santa Cena. Bendice a los que son obedientes a ti, Señor. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Y bendice todo lo que va a venir a continuación. Estamos agradecidos por el sacrificio de nuestro Redentor y por eso celebramos hoy también. En Jesucristo oramos. Amén. Dos voluntarios, por favor, que me ayuden a repartir los elementos. Amén. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Nos tenemos el pan, podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. No tenemos la copa, podemos participar. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por permitirnos participar de esta Santa Cena. Gracias por tus hijos, por tus hijas que lo hicieron, ser obedientes a tu mandato. Gracias, Señor. Ahora te quiero pedir que bendigas a los niños con sus clases, bendiga a los maestros, las maestras que van a enseñar tu palabra. Bendice al hermano Víctor que va a predicar, bendice al discipulado que viene a continuación, bendice las ventas y bendice a tus hijos que no pudieron venir hoy también por diversas razones. Tú conoces las razones, y si hay alguien que está en rebeldía, Señor, tú repréndelos. Y que el Espíritu Santo obre también convenciéndoles de pecado, de juicio, de justicia, y que todos estén de alguna manera temiéndote, Señor. Muchas gracias, oramos en nuestro Redentor, amén. Hermanos, hace que la iglesia poco a poco vaya en decadencia, porque se va alejando cada vez más de la palabra de Dios.
Mis hermanos, sin embargo, el apóstol Pablo, ya en sus últimos días de vida, le dice a Timoteo categóricamente que la Biblia, que las Escrituras es suficiente, que a través de ellas, mis hermanos, la Biblia es poderosa y necesaria para nuestras vidas, no solo para transformarlas, sino para poder vivir para la gloria de Dios. Noten en el texto que acabamos de leer que Pablo no le dice a Timoteo que busque nuevas revelaciones, tampoco le dice que dependa de sueños o de sus propias experiencias, sino que le dice que permanezca firme en la palabra de Dios que él ya escribió. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros debemos de tener nuestra confianza y nuestra ancla de esperanza en la Biblia, porque la palabra de Dios es inspirada, porque la palabra de Dios es suficiente y tiene el poder para guiar cada aspecto de nuestra vida. Y en esta mañana, para demostrar la suficiencia de las Escrituras a través del texto, voy a meditar en 3 puntos. Número 1, hablar de la naturaleza de la palabra. 2, de su utilidad. Y 3, el propósito por la cual Dios la dejó para nuestras vidas. Así que el punto número 1 lo encontramos en el versículo 15, y es que la suficiencia de la palabra de Dios para nuestras vidas se puede ver claramente porque la Biblia es la única que nos lleva a salvación. Vuelvo a repetir esto. La suficiencia de las Escrituras se demuestra porque es la única que nos puede conceder la salvación. ¿Cómo? Miren, noten lo que dice el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, y aquí está, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, a través de las páginas de la Biblia o a través de escuchar el mensaje expositivo del Evangelio, fue así como Dios tocó nuestros corazones y por eso hemos sido salvos. Y eso me recuerda al texto de Romanos 10:17, cuando dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis hermanos, la necesidad más grande del hombre es suplida a través de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la necesidad más grande del hombre no es económica, no es social, no es política, no es intelectual. La necesidad más grande del hombre y de la mujer en este mundo es necesidad espiritual. Es espiritual. Y esa necesidad, mis hermanos, solo es suplido por la palabra de Dios. Solamente la palabra tiene el poder para suplir esa necesidad en el género humano, la cual es espiritual. Mis hermanos, el hombre tiene problemas con la justicia de Dios, y a través de la palabra del Señor el hombre conoce su situación y la solución que Dios ha provisto por medio de Cristo para que usted y yo podamos ser salvos para la gloria del Señor. Es por eso, mis hermanos, que Dios exige que su palabra sea leída, que su palabra sea escuchada y que lo hagamos con reverencia, mis hermanos, que tengamos reverencia ante la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, la Biblia dice allí en Santiago capítulo 1, vamos a Santiago 1:21, donde Dios dice lo siguiente. Escucha qué es lo que dice la palabra, lo que exige Dios cuando nosotros escuchamos el mensaje de salvación. Santiago 1:21. Dice así el texto: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Dios exige que cada que usted viene a la Biblia y la lee, o cada que usted escucha un mensaje, usted sea humilde, usted ponga atención, usted escuche la voz de Dios. Dios quiere ser escuchado con reverencia, mis hermanos. Y Dios quiere que usted y yo vengamos al libro de Dios con humildad. Porque, mis hermanos, seamos sinceros, la necesidad económica, y sabemos los que somos hijos de Dios, que Dios provee las necesidades. Pero ¿qué dice el hombre cuando no conoce a Dios? Bueno, yo trabajo y como. Yo leo un libro y soy inteligente. Yo soy famoso y me vuelvo aceptado por la sociedad. Y todas sus necesidades las puede suplir de una u otra manera. Pero la espiritual, eso no lo puede suplir. Ni con todo el dinero del mundo, ni con todo el conocimiento de este mundo, ni con toda la fama de este mundo, la necesidad espiritual puede ser suplida. Y esa necesidad, mis hermanos, es suplida a través de la palabra de Dios. Es a través de las páginas de la Escritura que Dios suple esa necesidad espiritual, y es así como venimos a salvación. Y si alguien dice: ¿y por qué es tan necesario? Aún hay esa rebeldía en su corazón, o tiene un pensamiento crítico hacia la palabra, dice: ¿por qué es tan necesario que yo me ponga a cuentas con Dios? ¿Por qué? ¿Sabes por qué, mi hermano, mi hermana? Porque tu estadía en este mundo es breve y corta. Pronto pasamos. Según el INEGI, la perspectiva de la esperanza de vida del mexicano es de 75 años. De la mujer hasta 76. El hombre llega hasta los 72, 73 y morimos. Morimos 4 años más rápido los hombres que las mujeres. Bueno, ahora, mis hermanos, ¿qué son 76 años? Y esos son los que más viven. Regularmente el hombre muere a los 60, 65 por diabetes, por complicaciones renales, por complicaciones de corazón, por accidentes de trabajo. Es por lo cual mueren la mayoría de los hombres. Pero, mi hermano, ponte a pensar. La mayoría de los que estamos en este lugar tenemos más de 30 años. Tenemos más de 30 años. Ya hemos consumido más de la mitad de lo que vamos a vivir en esta tierra. Y la pregunta es: ¿cómo has sentido tu estadía en este mundo hasta hoy? ¿Lo has sentido que va muy despacio o sientes que ha sido todo muy rápido? Que ha sido muy rápido. Pronto llegará tu fin, pronto llegará mi fin, y nos tendremos que encontrar con Dios. Tendremos que entregar cuentas con Dios. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro 23 al 25: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. Noten la eficacia de la Biblia, que vive y permanece para siempre. Está siempre Dios a través de su palabra. Y ahora la fragilidad humana. Toda carne, todo ser humano es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Dios está siempre salvando a los hombres a través de su palabra. Dios es tan misericordioso y poderoso a través de su palabra, que Dios está constantemente llamando a los hombres a arrepentimiento, mis hermanos. Es a través del evangelio que Dios nos otorga el perdón a nuestras almas, y es a través de la Biblia que nosotros podemos conocer al único Dios, el problema que tenemos con su justicia y la solución al problema que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Mi hermano, la suficiencia de la Escritura la podemos ver en la necesidad espiritual suplida al hombre, que nada más que Dios a través de su palabra lo puede suplir. 2, lo segundo que demuestra que la Biblia es suficiente lo encontramos en el versículo 16, y es que la Biblia es inspirada por Dios, tiene el soplo de Dios, tiene la vida de Dios. Noten lo que dice la primera parte del versículo 16:
Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Que la Biblia no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Vuelvo a repetir esto. La Biblia no es palabra de hombre, es palabra de Dios, soplada por Dios. Mis hermanos, nuestro hermano Abner lo explicaba las semanas pasadas y decía que sus autores fueron escribiendo a través de la dirección del Espíritu Santo, como un barco en la antigüedad cuando abrían las velas y el viento lo llevaba navegando. Bueno, eso mismo pasó, mis hermanos, en la inspiración de la Escritura. Cuando la Biblia fue escrita, Dios estaba, mis hermanos, soplando, dirigiendo a estos hombres para que el mensaje de Dios llegara intacto hasta nuestros días, hasta el siglo XXI y por los siglos en los cuales, hasta que Cristo venga, esta palabra seguirá corriendo y seguirá siendo viva y eficaz como lo ha sido todo este tiempo. Noten lo que dice 2 de Pedro 1:20 al 21. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, la palabra, la Biblia, no son dichos humanos, sino es Dios mismo hablando a través de la Escritura. Mi hermano, la Biblia, ahora que nosotros podemos conocer que la Biblia es palabra de Dios, ¿qué consecuencias trae esto para nuestras vidas? Uno, que la Biblia no tiene errores. La Biblia no se contradice, la Biblia es perfecta, mis hermanos, así como nuestro Dios es perfecto. En el Salmo 19, que también nuestro hermano Abner lo citó la semana pasada, solo del versículo 7 al 9 dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Y en el original hebreo, el tonto, el fácil de engañar. Dios lo hace una persona inteligente, sabia. Y dice el versículo 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y en pocas palabras, mis hermanos, después de saber que la Biblia no tiene errores, ahora yo quiero hacerles la pregunta a los que somos hijos de Dios. Esta palabra, ¿tú qué crees? ¿Tiene que ser obedecida o tienes el derecho a desobedecer? ¿Qué crees? Tiene que ser obedecida. Y Dios lo exige en Isaías 55:11, cuando dice lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y Dios ha determinado que su palabra sea obedecida. Que su palabra, mis hermanos, nosotros como cristianos seamos fieles al texto, fieles a estudiar, fieles a meditar, fieles a ponerla por obra y fieles también a la hora de enseñar. Porque no tenemos el derecho de predicar un evangelio adulterado que no glorifique a Cristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Nadie tiene privilegio a decir que el hombre puede ganarse o sostener su salvación a través de las obras. Nadie puede hacer aquello, mis hermanos. Por lo tanto, Dios, que ha enviado su palabra y ha hecho lo que ha querido, o sea, salvación y gloria a su nombre, porque eso es lo que hace la Biblia. La Biblia no comparte su gloria con los hombres. Dios glorifica, la palabra glorifica al Padre
por el plan redentor, al Hijo porque lo puso por obra y al Espíritu Santo que lo aplica a los hombres hasta el día de hoy. La gloria solo es para Dios, mis hermanos, porque solamente hay un Dios grande y pequeños hombres usados para la gloria de Dios. Aquí la gloria solamente es para Dios. Por lo tanto, mis hermanos, la suficiencia de las Escrituras se puede demostrar que ha sido totalmente inspirada por Dios. Y la segunda parte, mis hermanos, vamos a ver la segunda parte del versículo 16. Vamos a ver que la suficiencia de las Escrituras se demuestra en la utilidad que Dios dispone para ella en nuestras vidas. La suficiencia de las Escrituras se puede ver en la utilidad que Dios ha determinado que tenga para nuestras vidas. Volvamos al texto en 2 de Timoteo 3, 16, versículo 16, la segunda parte. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y aquí viene, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso nos habla que Dios le ha determinado una utilidad al libro. Mis hermanos, la Biblia no es un libro teórico. Vuelvo a repetir eso. La Biblia no es un libro de teorías. La Biblia es un libro de práctica, mis hermanos, y es necesario que nosotros formemos disciplina poniéndola por obra para que nuestra transformación sea evidente a los que nos rodean. Decía nuestro hermano hace algunos minutos que nuestra forma de vivir tiene que ser totalmente diferente. Y no tiene que ser forzada ni hipócrita, tiene que ser algo que brota de un corazón que está en paz ante Dios y que sabe que Dios lo observa y que tiene el mandato de amar a su hermano como se ama a sí mismo. Nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que la Biblia no es un libro de teoría. No es un libro solamente para formar la mente, porque aunque la Biblia yo digo que la Biblia es el libro más demandante, mis hermanos, académicamente. ¿Por qué? Porque su contenido te hace ir atrás miles de años y entender muchas cosas que sucedieron alrededor. Y cómo Dios, que es el Dios de la historia, fue poniendo cada pieza en su lugar y ahora la relevancia que tiene para nosotros en nuestras vidas. No hay, mis hermanos, algo más demandante que entender esto, mis hermanos. Pero la Biblia no es un libro teórico, sino que es un libro de práctica, de disciplina, para que la transformación en nuestras vidas se haga evidente todos los días de nuestras vidas. Y cuando dice el texto que es útil para enseñar, ¿qué nos enseña la Biblia? Bueno, número uno, la Biblia nos enseña el conocimiento de Dios, como los dije hace algunos minutos, y cuál es su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? Juan 17 y 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo quiere que nosotros conozcamos la Biblia, y al conocer la Biblia, la vida de Dios, ese soplo de Dios se hace cada vez más fuerte en nosotros, porque ya tenemos al Espíritu morando en nosotros. Es así como nosotros comenzamos a fortalecer nuestra vida espiritual y poco a poco nos alejamos del pecado. Poco a poco esas malas aptitudes, esas malas palabras, todo lo malo que hacemos, comenzamos a dejarlo por un lado. Pero ¿cómo? Nosotros debemos de leer la palabra de Dios. Entonces, su primera utilidad es que nos enseña el camino de Dios, nos enseña la voluntad de Dios. Lo segundo, dice, es útil para enseñar, para redarguir, que significa reprender. Mis hermanos, la Biblia nos confronta. Dice en Hebreos 4:12 que es una palabra viva que nos confronta, que nos juzga. Miren, ¿recuerdan el pecado de David cuando él adulteró con Betsabé?
Y dice por los textos que él escribió inspirado por el Espíritu Santo, que ya llevaba cierto tiempo alejado de Dios. Aunque David, recuerden que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque así lo dice la Biblia, no lo dice el hombre, lo dice Dios. Y él llevaba cierto tiempo ya alejado, sin tener comunión con Dios. Y llega Natán y le cuenta una historia. Mira, le hicieron tal injusticia a un hombre, así, así, así. Y dijo David, ese hombre merece morir. Pero no era algo hipócrita, sino porque David verdaderamente estaba juzgando con verdad. Y le dice Natán, tú eres ese hombre, dice Dios, David. ¿Se imaginan? Dios, mis hermanos, a través de su palabra nos redarguye, nos reprende, nos confronta y nos dice, esa forma de pensar no está bien, esa forma de hablar no está bien, esa forma de vestir no está bien, esa forma en la cómo te conduces en el trabajo tampoco es apropiada. La forma en cómo te relacionas con los hermanos de la iglesia tampoco es apropiada. Y comienza la Biblia, mis hermanos, a reprendernos. No necesitamos a alguien quien nos grite desde el púlpito como niños sin entendimiento. No, necesitamos tener comunión con Dios a través de su palabra. Necesitamos a Dios a través de su palabra para formar nuestro pensamiento, para formar nuestros valores. Mis hermanos, nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Nuestras acciones repetidas crean hábitos y los hábitos forman nuestro carácter y el carácter marca el destino de nuestras vidas en este mundo. Pregunta, ¿qué piensas? ¿Cuáles son los pensamientos que tienes en tu mente? ¿Los de Dios o los de este mundo? ¿Cómo es tu manera de pensar? ¿Como Dios manda o como tú quieres? ¿Cuáles son los hábitos que tienes? ¿Los que Dios manda o los que a ti te dan la gana? ¿Cómo es tu carácter? Como dice la Biblia, ¿un hombre maduro o eres un hombre de 40, 50 años con la mentalidad de un niño de 12 o 15 años que por todo se ofende, que por todo llora y que por nada lucha y que está esperando que otro llegue y le resuelva la vida? Mi hermano, necesitamos acercarnos a la Biblia. La Biblia nos redarguye, nos reprende. Lo segundo dice, para corregir. Eso significa que Dios a través de su palabra tiene el poder de volvernos al camino correcto. Dios no solamente nos dice eso está mal, sino que Dios da el diagnóstico y también da la medicina. Dios no solo dice, oye, tienes problemas con el chisme, tienes problemas con la avaricia y ahí te deja. No, Dios dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, Dios nos anima a confiar en Él. Dios nos está mostrando el pecado o nuestros errores, nuestras malas actitudes y también pone, mis hermanos, la sanidad en el camino de nuestras vidas para que nosotros seamos fieles a Dios en todo momento. En el Salmo 119, versículos 9 al 11, hay algo. Yo les invito, mis hermanos, a que lean el Salmo 119. Es una poesía, es un escrito, mis hermanos, en honor a la misma palabra de Dios, a la grandeza de lo que es la palabra de Dios y cómo David amaba profundamente los escritos de Dios. Bueno, vamos al Salmo 119, versículo 9 al 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus caminos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y finalmente, la última parte del versículo 16 dice, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que en pocas palabras, la Biblia tiene el poder para entrenar al creyente, mis hermanos, en su vida diaria. Dios tiene el poder para someter nuestras vidas y que nosotros poco a poco aprendamos a vivir
la vida que a Dios le agrada. Noten lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos está diciendo: ¿recuerdas cuando no me conocías? ¿Recuerdas cuando yo no estaba en tu vida? ¿Cómo vivías preso de mentiras, de vicios y no sé de qué más? Ahora que me conoces, yo te invito a que renueves tu mente a través de la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que con esos valores y con esos principios tú aprendas a vivir. Y mis hermanos, después de conocer a Dios por más de 12 años, yo he llegado a la tesis y a la conclusión que la bendición de Dios comienza en lo espiritual. Dios comienza salvándote. Luego esa bendición alcanza el intelecto, porque los valores y los principios que uno va conociendo a través de la palabra comienzan a sacar los valores y principios que uno tenía erróneos antes de conocerle, y comienza a salir toda esa basura y comienza a entrar la palabra de Dios. Y nuestros valores comienzan a cambiar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y cuando la madurez ha llegado a nuestras vidas, mis hermanos, esa bendición ya no solo es espiritual, ya no solo es intelectual, sino que también se comienza a ver de otras maneras físicas, económicas, sociales. Dios empieza a bendecir tu hogar porque eres un hombre maduro, porque eres una mujer inteligente, madura, sometida a Dios, y la vida comienza a fluir. Pero es solamente a través de la palabra del Señor. Y finalmente, la suficiencia de las Escrituras nosotros la podemos ver, mis hermanos, porque tiene la capacidad la Biblia para equipar nuestras vidas, para llevarnos a la madurez finalmente. Noten lo que dice el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí está mal traducido, para que sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Al final de cuentas, mis hermanos, el propósito máximo de la Escritura es formar a Cristo en nuestras vidas. Y al formar a Cristo en nuestras vidas, eso permite que existan creyentes maduros. Maduros, mis hermanos. La meta, mis hermanos, no solo es la información, sino la transformación de nuestras vidas. Y esa transformación comienza, mis hermanos, desde adentro y se manifiesta afuera. Mis hermanos, Dios nos equipa para toda buena obra. Eso es lo que al final de cuentas Dios quiere. Miren, hermanos, voy a decir esto: el cristiano no tiene derecho a decir que es un bueno para nada, de verdad, porque Dios le exige que sea un bueno para todo. Bueno en lo espiritual al conocerle, bueno en su trabajo, responsable, esforzado, bueno para su casa, que sea un buen esposo, bueno para su casa, que sea una buena esposa, buena para su casa, que sean buenos hijos, bueno para su sociedad, que ore por ellos, que predique el evangelio, que sea luz y sal. No tiene derecho el cristiano a ser un bueno para nada, porque tu Padre y el mío es el Rey de todo, mis hermanos. Y Él quiere hijos maduros, que a través del conocimiento de la Escritura, a donde quiera que vayan, sean sal y luz para este mundo. Hermano, graba eso en tu corazón. Dios no te salvó para que tú juegues al cristianito feliz vistiéndote en la iglesia 2 horas y se termina. No, Dios te salvó para su gloria. Dios te salvó para ser sal y luz. ¿Y cómo podrás hacerlo si tú no conoces la Biblia y no permites que la misma Biblia te cambie, mis hermanos? ¿Qué puedo decir para terminar este mensaje, esta exposición de la suficiencia de las Escrituras? 1, tenga en gran valor la palabra de Dios. Tenga en gran valor la Escritura, porque ella es la palabra, el pensamiento y el mandato de Dios en este mundo. 2, mis hermanos,
Recuerda que que la Biblia es la poderosa palabra de Dios, y nada, absolutamente nada es más poderoso que la Biblia para transformar y salvar a un hombre. 3, mis hermanos, recuerda que al final lo que Dios quiere a través de su palabra es la formación y la imagen de Cristo en nuestras vidas, viviendo en este mundo para su gloria, siendo sal y luz. Mis hermanos de Comunidad de la Gracia, amemos la palabra, leamos la palabra, pongamos por obra la palabra y prediquemos la palabra. Que Dios nos ayude. Oremos. Señor, te agradezco. Padre, gracias por la bendición de tu palabra. Señor, te pido que mis hermanos y yo podamos entenderla, guardarla y ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.